Lo sentí temblar en mis brazos. Fue en ese momento que supe que todo lo que pensaba sobre él estaba equivocado. Me llamo Rafael. Tengo 32 años. Y durante los últimos 3 años he trabajado como capataz en una constructora en Madrid. No es el tipo de trabajo donde haces amigos fácilmente. Es sudor, hormigón, polvo de cemento pegado a la piel, y hombres compitiendo todo el tiempo para probar quién es más competente. Y en medio de todo eso estaba Enrique. Enrique también era capataz, solo que del equipo rival. La misma edad que yo, el mismo puesto, pero trabajábamos en proyectos diferentes de la misma constructora. Nos cruzábamos en las reuniones, en los almacenes de materiales, en esos momentos donde todos los capataces se juntaban para discutir el calendario de obras. Y cada vez que nos veíamos, era como si el aire se volviera más pesado. No era odio, al menos no al principio. Era solo competencia. Ese tipo de rivalidad que surge cuando dos hombres hacen exactamente lo mismo y ninguno de los dos quiere admitir que el otro es bueno en lo que hace. Él terminaba una losa en 6 días, yo la terminaba en 5. Yo resolvía un problema de cimentación, él aparecía con una solución más barata. Vivíamos midiéndonos, comparándonos, intentando probarle algo al otro. Los otros ya se habían dado cuenta. Cuando entrábamos en la misma sala, la gente se apartaba en broma. Ahí vienen los gladiadores, se burlaban. Y nosotros alimentábamos eso, porque era más fácil competir que admitir cualquier otra cosa. Hay un recuerdo que se me quedó grabado. Fue un viernes, al final de la tarde, todos cansados después de una semana pesada. Estábamos en el almacén recogiendo material, y yo llegué primero. Cogí los últimos 3 sacos de cemento que necesitaba. Enrique entró justo después, vio los sacos en mi carretilla, y me miró con esa expresión que yo ya conocía bien. Necesito 2 de esos, dijo, directo, sin rodeos. Llegué primero, respondí, aferrándome a la carretilla con más fuerza de la necesaria. Se acercó. No de forma amenazante, pero lo suficientemente cerca como para que yo sintiera el olor a sudor mezclado con polvo. Sus manos estaban sucias, callosas, manchadas de óxido, iguales a las mías. Tenía la marca del casco en la frente, el cabello pegado por el sudor. Y cuando me miró, vi algo que no debería estar ahí. No era rabia, era tensión, pero no del tipo que viene de una discusión de obra. No tiene que ser así, dijo, y su voz salió más baja de lo que esperaba. Debí haber soltado uno de los sacos, era lo correcto. Pero en lugar de eso, sujeté la carretilla aún más fuerte, porque la presión de mis manos me daba algún control sobre lo que estaba sucediendo dentro de mí. Algo que no entendía y no quería entender. Busca en el otro depósito, dije, pero la voz salió extraña. Ronca. Enrique se quedó mirándome por 3 segundos más. Parecieron 30. Después, solo sacudió la cabeza, dio una sonrisa torcida, de esas que dicen, estás siendo ridículo, y salió. Me quedé allí solo con los 3 sacos de cemento que ni necesitaba tanto. Y me di cuenta de que mis manos estaban temblando. No de rabia, de algo que me rehusaba a nombrar. La verdad es que cuanto más evitaba a Enrique, más me fijaba en él. Me fijaba en la forma en que hablaba con su equipo. Firme, pero sin gritar. Me fijaba en cómo resolvía los problemas sin hacer alarde. Me fijaba en la línea de su mandíbula cuando estaba concentrado leyendo un plano. Me fijaba y me irritaba conmigo mismo por fijarme. Entonces llegó ese sábado de marzo. La constructora había cerrado un contrato grande con el ayuntamiento, y todo el mundo, todos los equipos, fue convocado para ayudar en una obra de emergencia. Un muro de contención que se había agrietado tras las lluvias torrenciales. Si no se reparaba rápido, habría un corrimiento de tierras. Cuando llegué al lugar, a las 7 de la mañana, Enrique ya estaba allí. Claro, él siempre llegaba antes. Estaba conversando con el maestro de obras, gesticulando, señalando el muro. Cuando me vio, solo asintió con la cabeza. Yo le devolví el gesto. Así es como funcionábamos, educados, fríos, competitivos. El trabajo era pesado, sol caliente, tierra seca, polvo subiendo. Pasamos la mañana entera trabajando en puntos diferentes del muro, yo de un lado, él del otro, cada uno coordinando a su equipo. Hasta que a la hora del almuerzo, el maestro de obras reunió a todo el mundo. La tarde será la parte crítica,
dijo. Necesitamos 2 encargados trabajando juntos en la base del muro. Rafael, Enrique, ustedes 2 coordinarán el equipo de refuerzo. Vi a Enrique apretar la mandíbula. No le gustó la idea tanto como a mí, pero no teníamos opción. Así que después del almuerzo nos juntamos. Lado a lado, literalmente, trabajando en el mismo agujero, dando instrucciones al mismo equipo, teniendo que coordinar cada movimiento. Y por primera vez, tuvimos que conversar. De verdad. Al principio fue solo trabajo. Pásame la pala. Sujeta aquí. 3 grados a la izquierda. Pero después de 1 hora trabajando juntos, el cuerpo se acostumbra. Los movimientos se sincronizan. Y ahí comienzan las conversaciones de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas en la obra?, preguntó mientras ajustaba una viga. 8 años. ¿Y tú? 9. Empecé como ayudante. Yo también. Fue extraño descubrir que teníamos más en común de lo que imaginaba. Enrique había empezado desde cero, igual que yo. Había trabajado duro, igual que yo. Tenía callos en las mismas partes de las manos. Y cuando reíamos, porque sí, empezamos a reírnos de algunas cosas. Su risa era genuina, sin esa competencia forzada. Entonces sucedió. Estábamos terminando de colocar una de las vigas de refuerzo. Cosa pesada, unos 200 kilos. Estábamos yo, Enrique, y otros 2 obreros sujetándola. Necesitábamos encajar la viga en un ángulo específico, y el espacio era estrecho. Tuve que meterme entre la viga y la pared de tierra. Enrique estaba del otro lado, sosteniendo la otra punta. «Empuja un poco más para acá», gritó él. Yo empujé. La viga comenzó a deslizarse, y de repente, el suelo cedió. No mucho, solo lo suficiente para hacerme perder el equilibrio. La viga empezó a volcarse hacia mi dirección, y por un segundo congelado, vi esos 200 kilos de metal viniendo directo hacia mí. Pero antes de que pasara cualquier cosa, sentí un tirón, fuerte. Enrique había soltado su lado de la viga y me había jalado hacia atrás con tanta fuerza que caímos juntos al suelo. La viga golpeó exactamente donde yo estaba 2 segundos antes. Todo quedó en silencio por un momento. Solo el polvo subiendo. Yo estaba en el suelo, Enrique encima de mí, ambos jadeando, su peso, el calor, su respiración rápida contra mi cuello. Él me salvó, sin pensar, sin dudar. Se puso él mismo en riesgo para sacarme de allí. ¿Estás bien?, preguntó, todavía sin quitarse de encima de mí. No pude responder al momento, porque lo sentí. Sentí su corazón latiendo acelerado contra mi pecho. Sentí su mano todavía aferrada a mi brazo, apretando fuerte. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo real, no por él, por mí. Sí, dije finalmente. Me salvaste. Es reflejo, respondió él, pero su voz tembló. Y siguió temblando cuando se levantó, cuando me ayudó a levantarme, cuando me miró una vez más para asegurarse de que yo estaba entero. La gente vino corriendo. Preguntaron si estábamos bien. Dijimos que sí. Reorganizaron la viga, volvieron al trabajo, pero Enrique y yo nos quedamos allí parados por unos segundos más, solo mirándonos. Gracias, le dije. Él solo asintió. Pero su mirada. Había algo allí, algo que yo había visto aquel día en el depósito, solo que ahora ya no podía fingir que no lo veía. Al final de la tarde la obra estaba lista. Todo el mundo celebró, aplaudieron. El capataz dio las gracias. Enrique y yo nos quedamos medio apartados del grupo, bebiendo agua, todavía cubiertos de polvo y sudor. «Tienes coraje», dijo de repente. «¿Cómo así?» «La forma en que trabajas. No tienes miedo de arriesgarte. Yo soy más cauteloso. A veces creo que soy demasiado cauteloso». Aquello me pilló por sorpresa. Enrique, el tipo que siempre creí que era arrogante, que era mi rival, se estaba abriendo conmigo. «Eres bueno en lo que haces», dije, y era verdad. Siempre lo fuiste. Yo solo. No quería admitirlo antes. Él esbozó una pequeña sonrisa. Cansada, honesta. «Desperdiciamos mucho tiempo compitiendo», dijo. «Sí, desperdiciamos». Y en ese momento, con el sol poniéndose detrás del muro que habíamos arreglado juntos, vi algo en Enrique que nunca había visto antes. Vi la vulnerabilidad, el cansancio, la humanidad detrás de la máscara de competición.
y también vi la forma en que me miraba. Ya no era rivalidad. Era algo más complicado, más peligroso, más verdadero. La semana siguiente fue extraña. Seguimos trabajando en proyectos separados, pero ahora cuando nos cruzábamos en los pasillos, ya no era esa tensión competitiva. Era otra tensión. Una que hacía que se me cerrara el estómago cada vez que lo veía entrar en una sala. Hasta que el jueves, Enrique me mandó un mensaje. Solo decía: necesito hablar contigo. ¿Después del trabajo? Me quedé mirando el mensaje por 5 minutos. Podía ignorarlo. Podía inventar una excusa. Pero en vez de eso, escribí: ¿dónde? Él sugirió un bar de barrio cerca de la obra. Un lugar sencillo, de trabajadores de construcción. Cerveza helada y tapas. El tipo de lugar donde 2 obreros podían sentarse sin que nadie lo encontrara extraño. Cuando llegué, él ya estaba allí. 2 cervezas en la mesa. Parecía nervioso. Las manos inquietas, jugando con la etiqueta de la botella. ¿Qué tal?, dije, sentándome frente a él. ¿Qué tal? Nos quedamos en silencio por unos segundos. Entonces él respiró hondo. Quería darte las gracias, de verdad, por el sábado. Yo soy el que te agradece. Me salvaste, ¿recuerdas? No es solo eso. Se detuvo. Miró su propia cerveza. Es que, en los últimos años, medio que te transformé en un enemigo en mi cabeza. Era más fácil así, competir, medirme. Pero después del sábado, me di cuenta de que estaba equivocado. Yo también hice eso, admití. Es más fácil competir que, no sé, que ser honesto. Enrique levantó la vista. Y en esa mirada vi todo. El miedo, la confusión, y algo que reflejaba exactamente lo que yo estaba sintiendo. ¿Tú también lo sientes?, preguntó, tan bajo que casi no lo oí. Podría haber fingido que no entendí. Podría haber desviado el tema, pero estaba cansado de oír. Lo siento, dije. Y fue como si la sala entera se hubiera quedado en silencio, incluso con todo el ruido del bar alrededor. Enrique soltó el aire que estaba conteniendo. Sus manos temblaron de nuevo, igual que temblaron cuando me ayudó a levantarme después de la caída. No sé qué hacer con esto, confesó. No sé ni qué es esto. Yo tampoco. Nos quedamos sentados allí, bebiendo cerveza, conversando sobre trabajo, sobre la vida, sobre nada y todo al mismo tiempo. Pero la conversación verdadera estaba ocurriendo en los silencios, en las miradas, en la forma como, sin darnos cuenta, nos habíamos inclinado hacia adelante, disminuyendo la distancia entre nosotros. Cuando salimos del bar ya era de noche. Enrique me acompañó hasta mi coche. Nos detuvimos allí, debajo de una farola de luz tenue, los dos sin saber muy bien cómo despedirnos. ¿Podríamos hacer esto de nuevo?, preguntó él. Hablar, sin la competencia. Podríamos, respondí. Él sonrió. Una sonrisa verdadera. Y por un segundo, solo un segundo, su mano rozó la mía. Pudo haber sido un accidente. Pudo haber sido a propósito. No pregunté, pero lo sentí. Hasta la semana que viene, entonces, dijo. Hasta la semana que viene. Me metí en el coche y me quedé sentado allí unos minutos, simplemente procesando lo que había pasado, lo que estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo. La verdad es que pasé 3 años viendo a Enrique como un rival, porque eso era lo único que podía aceptar. La competencia la entendía, la rabia la entendía, pero esta cosa que hacía que se me oprimiera el pecho cuando él me miraba, a esto no sabía ponerle nombre, y no sabía si quería. Pero había una cosa que sí sabía. Cuando tembló en mis brazos después de salvarme de aquella viga, cuando vi el miedo en sus ojos, cuando confesó que no sabía qué hacer con lo que sentía. Fue ahí cuando lo supe. Todo lo que pensaba sobre él estaba equivocado. Y todo lo que pensaba sobre mí también. Habíamos acordado vernos de nuevo. Hablar sin la competencia. Me dije a mí mismo que era solo eso. 2 compañeros de trabajo intentando ser amigos, pero estaba mintiendo. Y en el fondo, lo sabía. El primer día trabajando juntos, mantuve la distancia. Profesional, educado, pero distante. Era más seguro así. Al tercer día, eso ya era imposible. La obra era pequeña, el equipo era aún más pequeño. No había forma de huir. Él siempre estaba cerca. En la reunión matutina, a la hora del almuerzo, en los camiones yendo de una zona a otra. Y lo peor,
O quizás lo mejor, ya no lo sé, es que él no parecía incómodo con mi presencia. Al contrario, todo el mundo estaba pendiente. Pueblo pequeño, obra pequeña, chismes grandes. Sentía las miradas de los otros trabajadores cuando conversábamos. Comentarios velados, risitas bajas. Mira a esos dos, siempre juntos, ¿eh? Eso debería haberme hecho retroceder. Debería haber hecho que lo evitara aún más. Pero había algo en él. Algo que yo no podía ignorar. Quizás porque él también estaba escondiendo algo. Al cuarto día, nos quedamos hasta tarde revisando el cronograma de entregas. La obra se había retrasado y el jefe estaba presionando. Estábamos solo nosotros dos en la sala improvisada que servía de oficina. Luz tenue, café viejo, el agotamiento pegando fuerte. Fue en ese momento que bajó la guardia. Empezó a hablar sobre su familia, la esposa a la que amaba, pero con la que ya no lograba conectar de verdad. Los hijos que adoraba, pero que apenas lo conocían porque vivía en la carretera. Y entonces, casi sin querer, soltó. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona, ¿sabes? Como si hubiera aceptado un guión que no escribí. Me detuve. Lo miré. Él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando los papeles en la mesa, pero se podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que apretaba el bolígrafo con demasiada fuerza. Te entiendo. Fue todo lo que logré decir. Y era verdad. Lo entendía perfectamente, porque yo también estaba viviendo así, escondiendo quién era de mi familia, de mi comunidad, de todo el mundo que creía conocerme. Interpretando una versión aceptable de mí mismo todos los días, hasta olvidar quién era realmente. Él no era mi rival, él era mi espejo. A partir de ahí, algo cambió. La tensión entre nosotros no disminuyó, pero ganó otra capa. Ya no era solo la competencia profesional, el orgullo herido, la disputa silenciosa por respeto. Había otra cosa, algo más pesado, más peligroso. Empezamos a compartir las comidas. No porque alguien nos invitara, sino porque simplemente sucedía. Yo agarraba mi comida, él agarraba la suya, y terminábamos sentándonos en el mismo rincón, lejos de los demás. Conversaciones que empezaban sobre hormigón y cronogramas siempre derivaban hacia otros lugares. Familia, pasado, arrepentimientos. Me contó sobre la primera vez que se enamoró de verdad. Fue intenso y desesperante, dijo. La mujer estaba comprometida, él era demasiado joven, y todo terminó antes de empezar, pero el recuerdo aún dolía. ¿Y tú?, preguntó, mirándome a los ojos por primera vez en esa conversación. ¿Ya te has enamorado así? Tragué saliva. Sí. ¿Y qué pasó? No funcionó, respondí, evitando sus ojos. Nunca funciona, ¿verdad? Se quedó en silencio por un tiempo. Después, con una voz más baja, casi un susurro. Tal vez porque no nos lo permitimos. Mi corazón se disparó. No sabía si estaba hablando de mí, de él, o de nosotros dos, pero la forma en que dijo aquello tenía peso, tenía intención. Debería haber cambiado de tema, debería haberme levantado e ido, pero no hice nada de eso. Nos quedamos allí, sentados en el silencio, rodeados por el ruido distante de la obra. Y en aquel momento, me di cuenta de que el agotamiento estaba rompiendo nuestras defensas. La proximidad constante, las largas conversaciones, las comidas compartidas. Todo eso estaba creando una intimidad que ninguno de nosotros planeó. Había días que tomábamos el mismo camión para ir de un punto de la obra al otro. El espacio era apretado. Nuestros hombros se tocaban con el balanceo del vehículo. Yo intentaba alejarme, pero no tenía a dónde ir. Y lo peor, no quería alejarme. Una vez, él extendió el brazo para agarrar una botella de agua que estaba en la guantera, y su mano rozó la mía sin querer. Fue un toque rápido, inocente, pero la electricidad que pasó por mí fue absurda. Él lo sintió también. Sé que lo sintió, porque se congeló por un segundo antes de agarrar la botella y volver a su posición. Ninguno de los dos comentó nada, pero la tensión en el aire era innegable. Los comentarios de los otros trabajadores continuaban. Pero ahora, cuando alguien hacía una broma cruel o un comentario prejuicioso cerca de él replicaba, con firmeza, con una defensa que me tomó completamente por sorpresa. Lucas es jodidamente competente, dijo una vez, delante de todos.
después de que uno de los tipos hiciera una broma sobre que yo era demasiado delicado para la obra. Si dejaran de joderlo y prestaran atención a su trabajo, esta obra ya se habría terminado. Me quedé sin palabras. Nadie me había defendido así nunca. Nadie. Esa noche, cuando estábamos solos de nuevo, se lo agradecí. Se encogió de hombros, como si no fuera nada. Solo dije la verdad. Pero no tenías que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Me miró a los ojos. No te mereces escuchar ese tipo de cosas. La forma en que dijo aquello. Protectora, pero también demasiado personal. No era la defensa de un compañero de trabajo. Era otra cosa. 15 minutos después, estábamos revisando los planos de los cimientos cuando hizo una broma. Una tontería cualquiera sobre la medida incorrecta que había marcado el pasante. Me reí. Y no fue una risa educada, forzada, fue genuina. Él también se rió. Y por primera vez desde que nos conocimos, vi caer su máscara por completo. El tipo duro, el machote, siempre en control desapareció. En su lugar, había un hombre cansado, vulnerable y aterradoramente humano. Nuestras miradas se encontraron, y la risa murió lentamente. El aire cambió. Yo lo sentí. Él también lo sintió. La habitación se hizo más pequeña, más calurosa. El espacio entre nosotros parecía cargado, vibrando con algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Se aclaró la garganta y desvió la mirada primero. «Es tarde», dijo, con la voz un poco más ronca. «Deberíamos irnos». «Sí», coincidí, pero no me moví. Él se levantó, arregló los papeles, evitando mirarme. Yo hice lo mismo. Salimos juntos, pero en silencio. Un silencio pesado, cargado de todo lo que no se dijo. Cuando llegamos al estacionamiento, se detuvo junto a su auto. Yo también me detuve, sin saber exactamente por qué. «Hasta mañana», dijo. «Hasta mañana». Entró en el auto y se fue, y yo me quedé allí, parado, intentando entender qué diablos acababa de pasar. No sabía si estaba aliviado o decepcionado de que él hubiera retrocedido. Tal vez las dos cosas. Porque en ese momento me di cuenta de algo que me aterrorizó. Ya no estaba luchando contra la atracción. Estaba luchando contra las ganas de no luchar más. Y fue ahí donde todo cambió de verdad. Porque la crisis no estaba solo allá afuera. Estaba dentro de él. Y por primera vez, no tenía fuerzas para contenerla. Habíamos vuelto a mi apartamento. Se mantuvo en silencio la mayor parte del camino. No el silencio cómodo de antes, sino ese silencio pesado, de esos que sientes en el pecho. Cuando cerramos la puerta, se quedó quieto, de espaldas a mí, manos en los bolsillos, hombros tensos. Dije su nombre, en voz baja. No respondió. Me acerqué, despacio, como cuando no quieres asustar a alguien que está al borde de algo. ¿Estás bien?, soltó una risa, pero no tenía nada de divertida. Estoy bastante lejos de estar bien. Su voz salió quebrada, y me di cuenta de que estaba temblando. No de frío, de algo mucho más grande que eso. Ya no sé qué estoy haciendo, continuó. Ya no sé quién soy. Te miro y... todo lo que construí, todo lo que siempre creí sobre mí mismo, se desmorona. Puse la mano en su hombro. Sentí la tensión allí. Toda la fuerza que siempre cargó estaba vibrando, a punto de romperse. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Se volvió hacia mí. Y Dios, sus ojos. Nunca lo había visto así, vulnerable, perdido, asustado. Pero necesito entender qué significa esto, qué significas tú. El corazón se me disparó, porque esta era la conversación, la verdadera, la que habíamos evitado desde el principio. No sé explicarlo, dije. Solo sé que cuando estás cerca, todo tiene más sentido, y cuando no estás, es como si faltara algo. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas allí. Siento lo mismo, y eso me aterra. Intentó voltear el rostro, esconderse, porque hombres como él no lloran, ¿verdad? No muestran debilidad, no se derrumban, pero no lo dejé. Toqué su rostro, con cuidado, como si sostuviera algo frágil. No necesitas esconderte de mí. Y fue ahí cuando sucedió. Intentó aguantar. Intentó mantener la compostura,
Pero cuando me acerqué, cuando puse la mano en su pecho y sentí su corazón latiendo desbocado, se derrumbó. Literalmente. Tiró de mí con fuerza, como si yo fuera la única cosa sólida en un mundo que se estaba viniendo abajo. Y sentí que temblaba. No era solo un abrazo. Era rendición total. Era un hombre que había pasado toda la vida siendo fuerte, siendo duro, siendo inquebrantable. Y ahora se estaba permitiendo romperse. Sus brazos a mi alrededor eran apretados, desesperados, como si yo pudiera desaparecer en cualquier momento. Podía sentir su respiración en mi cuello, irregular, caliente, cada exhalación cargada de emoción bruta. «Ya no puedo fingir más», susurró contra mi piel. «Ya no puedo ignorar esto». Lo sostuve con la misma intensidad. Porque yo también estaba sintiendo todo aquello, la misma confusión, el mismo miedo, pero también algo más, algo que nunca había sentido con tanta fuerza. Me alejé solo lo suficiente para mirarlo. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia. Podía contar cada pestaña, ver el brillo de las lágrimas que no dejaba caer. «Entonces no finjas», dije. Y fue como si algo se rompiera. Apoyó su frente contra la mía. Cerró los ojos. Y nos quedamos así, respirando el mismo aire, sintiendo el mismo calor. No era sexual, era algo mucho más profundo. Era intimidad en el sentido más puro de la palabra. Era permitirse ser visto, completamente. Sentí su peso contra mí. No solo el peso físico, sino el peso emocional. Años de negación, de represión, de luchar contra algo que ni siquiera entendía bien. Y ahora todo eso estaba allí, entre nosotros, vibrando. «Tengo miedo», confesó, tan bajo que casi no lo oí. «¿De qué?» «De todo, de lo que esto significa, de lo que la gente va a pensar, de lo que voy a perder si me permito sentir esto». Le pasé la mano por el pelo, despacio, en un gesto de consuelo. «¿Y si piensas en lo que vas a ganar?» Abrió los ojos. Me miró de una manera que me atravesó. «Ya he ganado demasiado», dijo. «Y eso me asusta aún más, porque ahora sé lo que es. Y no sé si puedo vivir sin ello. Dios mío». «¿Cómo respondes a eso?» No respondí. Solo me quedé allí, sosteniéndolo, dejando que sintiera todo lo que necesitaba sentir. Y entonces, sucedió. No sé quién se movió primero. Tal vez fuimos los dos al mismo tiempo. Pero de repente, la distancia entre nosotros desapareció por completo. Sus labios tocaron los míos. Y vaya, fue diferente. Completamente diferente. No fue como aquel primer beso accidental, apresurado, confuso. Este fue intencional, lento, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Sentí cada respiración, cada temblor, cada vacilación que se transformaba en certeza. Su mano subió a mi rostro, cuidadosa, casi reverente, como si yo fuera algo precioso, y en medio de aquel beso, sentí que temblaba de nuevo. Pero esta vez no era miedo, era alivio, era entrega, era aceptación. Cuando nos separamos, volvió a apoyar su frente contra la mía, con los ojos aún cerrados. «Esto es real», dijo, no como pregunta, como una constatación. «Lo es», respondí. Respiró hondo, y cuando abrió los ojos, había algo diferente allí. Una claridad que no existía antes, pero también había pánico, porque la realidad estaba empezando a volver, y con ella, todas las implicaciones. Vi el momento exacto en que eso sucedió. Su expresión cambió. Su cuerpo se tensó de nuevo. «No puedo», empezó. «Puedes», dije. «No lo entiendes». Dio un paso atrás, y sentí la distancia como un golpe físico. «Tengo una vida, una carrera, una reputación. No puedo simplemente tirarlo todo por la borda». «Nadie te está pidiendo que tires nada por la borda. No funciona así, lo sabes». Se pasó las manos por la cara, frustrado. «Si alguien se entera, si alguien siquiera sospecha». No terminó la frase. No hacía falta. Estábamos en un ambiente conservador, competitivo, donde la debilidad se castigaba, donde ser diferente era motivo de exclusión. ¿Y lo que acababa de pasar entre nosotros? Era la definición de diferente.
Entonces, ¿qué vas a hacer?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. ¿Fingir que esto no pasó? Me miró, y vi la lucha que ocurría allí, entre lo que sentía y lo que creía que debía hacer. No lo sé, admitió. Y esa honestidad dolió más que cualquier mentira. Solo necesito tiempo, necesito procesar todo esto. Cogió su chaqueta. Fue hacia la puerta. Quería gritar. Quería pedirle que se quedara. Quería decirle que el tiempo no iba a cambiar lo que ya había entre nosotros. Pero no dije nada, porque forzar no iba a servir de nada. Eso tenía que resolverlo él solo. Se detuvo con la mano en el pomo. Por un segundo, pensé que iba a volver, que iba a decir algo. Pero solo abrió la puerta y salió, sin mirar atrás. Me quedé allí parado, en medio de la sala, aún sintiendo su calor en mi piel, su sabor en mis labios, y preguntándome si debería haber ido tras él. Pero algo me dijo que no, que él necesitaba esa distancia, ese espacio para respirar, aunque eso me matara por dentro. Me senté en el sofá, donde minutos atrás habíamos estado tan cerca, y ahora parecía que había un océano entre nosotros. El apartamento estaba demasiado silencioso, como si el aire se hubiera ido con él. Eché la cabeza hacia atrás, cerré los ojos, y dejé que todo aquello me golpeara. La intensidad, la vulnerabilidad, el miedo, pero también la certeza. Porque por más aterrador que fuera todo aquello, una cosa sabía con absoluta convicción. Aquello era real. Lo que sentía por él era real. Y no importaba cuánto tiempo necesitara, cuánto miedo tuviera, cuánta resistencia pusiera. Sabía que él sentía lo mismo. Lo había sentido en los temblores, en la forma en que me sostuvo, en el beso que cargaba tanto peso que casi me derribó. Así que esperé. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar, es dar espacio para que la otra persona encuentre su propia valentía, aunque eso signifique quedarse solo, en el silencio, sin saber si va a volver, o si acabas de perder lo único que realmente importaba. 3 días. No hablamos. Lo vi una vez. Desvió la mirada. Y aquel silencio fue peor que cualquier grito. Porque dentro de mí, todo estaba gritando. Cada segundo que pasaba sin que habláramos era como si aquel momento en la cabina se estuviera volviendo irreal, como si lo hubiera inventado, como si nada de aquello hubiera sucedido de verdad. Pero había sucedido. Y lo sabía porque no podía dejar de sentir el latido de su corazón. No el mío, el suyo. Ese ritmo acelerado, desesperado, contra mi pecho. La respiración caliente en mi cuello. La forma en que me sostuvo, como si se estuviera aferrando a algo que nunca se había atrevido a tocar antes. Cerraba los ojos y estaba allí de nuevo, en la cabina, con él. Y cada vez que eso sucedía, se me revolvía el estómago. Miedo, deseo, confusión, todo al mismo tiempo, porque volver a ser rivales era imposible ahora. Pero continuar, ¿continuar con qué exactamente? Ni siquiera sabíamos qué era aquello. Y aunque lo supiéramos, ¿cómo explicárselo a la gente? ¿A su familia? ¿A la mía? Mi padre ya estaba sospechando. Andas muy callado. ¿Pasó algo en el trabajo? El trabajo. Ese era otro problema. El proyecto era un caos. Teníamos un plazo ajustado y yo estaba completamente disperso. Cada vez que miraba los papeles, las palabras se mezclaban. Leía la misma línea 3, 4 veces, y nada tenía sentido. Porque mi cabeza estaba con él. Y lo peor de todo era el juicio. No el juicio real, nadie lo sabía, sino el juicio que sentía venir de todos lados, como si la gente pudiera ver a través de mí, como si estuviera escrito en mi frente. Besé a Roberto. Y me gustó. En la comunidad, los chismes ya estaban circulando, pero por otros motivos. ¿Vieron que Roberto está raro? Ni saludó a nadie en la misa. Y Lucas, parece que se peleó con alguien. Nadie ataba cabos, todavía, pero yo sabía que era cuestión de tiempo. Porque en un pueblo pequeño, los secretos no duran mucho. Intentaba convencerme de que aquello había sido un error, un momento de debilidad, cosa de testosterona, adrenalina, qué sé yo. Habíamos competido toda la vida, tal vez aquello era solo una extensión de eso, una batalla diferente, pero una batalla al fin y al cabo.
Pero en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo, porque no fue una batalla, fue una rendición, completa. Y no podía dejar de pensar en la forma en que me había mirado después. Asustado, sí, pero también aliviado, como si hubiera cargado con eso durante años y finalmente pudiera respirar. ¿Estaría sintiendo lo mismo que yo ahora? Miedo mezclado con un deseo desesperado de volver a ese momento. ¿O estaría arrepentido? Esa duda me carcomía. Porque si él estaba arrepentido, si había decidido que aquello fue un error, yo no sabía si podría soportarlo. No después de haber sentido lo que sentí. No después de haber descubierto que existía esa versión de mí que nunca había conocido. La semana se hizo eterna. Evitaba los lugares donde sabía que podía encontrármelo. Cambié mi horario de almuerzo. Tomé rutas alternativas para evitar pasar cerca de su taller. Pero no se podía huir para siempre, porque el viernes fue el evento de la comunidad. Esa fiesta benéfica que se hace todos los años, a la que va todo el mundo. Incluido yo. Incluido él. Pensé en no ir. Fingí estar enfermo. Inventé cualquier excusa. Pero mi madre no lo aceptó. Vas a ir. Toda la familia va. Y tú no te vas a quedar en casa solo sintiéndote mal. Así que fui. Y claro, él estaba allí. Lo vi de lejos, conversando con un grupo de personas. Reía, gesticulaba, parecía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Como si aquella noche en la cabina hubiera sido solo un sueño mío. Y eso dolió. Dolió porque yo no podía fingir. No podía reír, conversar, actuar con normalidad. Yo estaba atrapado en ese momento, y él parecía haber seguido adelante. O al menos eso parecía. Lo evité toda la noche. Me quedé en la esquina opuesta del salón, hablé con gente cualquiera, forcé sonrisas. Pero mi cuerpo estaba en alerta máxima. Cada vez que sentía que él estaba cerca, mi corazón se aceleraba. Y entonces sucedió. Estaba saliendo del baño cuando me topé con él en el pasillo. Literalmente, hombro con hombro. Nos detuvimos, nos miramos, y en ese segundo, todo volvió. La cabina, el beso, el miedo, la verdad. Abrió la boca, pero no salió nada. Yo tampoco pude hablar. Fue otra persona quien rompió el silencio. Un amigo en común apareció de la nada, borracho, echándonos el brazo por encima de los hombros. ¡Eh! Los dos mayores rivales de la ciudad. ¿Ya hicieron las paces o siguen peleados? Roberto y yo nos miramos, y entonces dijo, en voz baja, solo para que yo lo oyera: tenemos que hablar. El corazón casi se me sale por la boca. Nos alejamos del amigo con excusas vagas y salimos por la puerta trasera. El aire frío de la noche me golpeó de lleno, pero no fue suficiente para enfriar el calor que me subía por el pecho. Nos quedamos allí, en el estacionamiento vacío, en silencio, hasta que finalmente habló. Tengo miedo. Su voz salió temblorosa, vulnerable. Respiré hondo. Yo también. Pero no puedo dejar de pensar en ti. Y ahí estaba, la cruda verdad, sin disfraces. Sentí que me ardían los ojos. Yo tampoco. Se pasó la mano por la cara, cansado. Esto es una locura. Tenemos una vida, familia, responsabilidades. La gente va a... Lo sé. Y aún así, lo sé. Nos quedamos en silencio de nuevo. Pero esta vez era diferente. No era el silencio pesado de los últimos 3 días. Era el silencio de 2 personas que finalmente estaban siendo honestas. Se apoyó en la pared, mirando al cielo. Nunca le he contado esto a nadie, pero ya he sentido esto antes. Mi corazón se disparó. ¿Sentido qué? Esta atracción por un hombre. Me miró, y en sus ojos había años de negación, de miedo, de represión. Fue hace mucho tiempo, era más joven, y lo enterré tan profundo que pensé que había desaparecido. No supe qué decir. Él continuó. Mi familia. Mi padre se enteró. No exactamente, pero sospechaba, y dejó muy claro lo que pensaba de la gente así. Así que me casé. Construí una vida. Fingí que aquello nunca había existido. ¿Y funcionó?, pregunté en voz baja. Él se rió, pero sin humor. Funcionó hasta ti. Aquello me golpeó como un puñetazo. Apareciste con esa competencia idiota, esa rivalidad infantil,
y creí que te odiaba, pero no era odio, era miedo, miedo de lo que sentía cuando estabas cerca, miedo de que, si lo admitía, todo lo que construí se desmoronaría. Di un paso hacia él, y ahora me miró y por primera vez no había actitud defensiva, no había rabia, solo cansancio. Y verdad. Ahora no lo sé. Solo sé que ya no puedo fingir más. Mi voz salió ronca. Entonces no finjas. La distancia entre nosotros disminuyó. Lenta, cautelosa. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo ser esto. Cómo ser honesto con todo el mundo, con mi familia, con la comunidad. No tenemos que decidirlo todo esta noche. Dije, y mi mano encontró la suya. Pero tampoco podemos fingir que no pasó. Él apretó mi mano, fuerte. No quiero fingir. Y allí, en ese estacionamiento vacío, bajo el cielo oscuro y estrellado, nos quedamos, simplemente tomados de la mano. Pero era más que cualquier beso, era una elección, era valentía, hasta que su celular sonó. Miró la pantalla y cerró los ojos. Mi esposa, preguntando dónde estoy. La realidad volvió con fuerza. Me soltó la mano despacio, pero antes de irse, me miró una vez más. Vamos a tener que lidiar con esto, con las consecuencias. Lo sé, y no va a ser fácil. Lo sé, dudó, y luego dijo, casi en un susurro. Pero quiero intentarlo. Y se fue. Me quedé allí, solo, con el corazón latiendo desbocado, porque por primera vez en 3 días no estaba solo confundido. Estaba asustado, pero también esperanzado. No teníamos respuestas, no teníamos un plan, pero teníamos verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente para empezar. Pero mientras volvía a la fiesta, fingiendo que todo estaba bien, una parte de mí lo sabía. La tormenta apenas comenzaba, porque los secretos no se quedan enterrados para siempre, y cuando salen a la luz, o te liberan, o te destruyen. La presión comenzó de la forma que temía, con miradas. Mi madre lo notó primero. Estaba pasando demasiado tiempo con Roberto. Almuerzos que se convertían en tardes enteras. Fines de semana colaborando en proyectos que, honestamente, cualquiera de nuestros empleados podría haber hecho solo. Pero encontrábamos excusas. Siempre encontrábamos. Estás muy involucrado con ese hombre, dijo un jueves por la noche, mientras yo organizaba papeles en la mesa de la cocina. No fue una pregunta. Fue una constatación cargada de preocupación. Estamos trabajando juntos, mamá. Es una alianza comercial importante. La gente está comentando. Esas 4 palabras, simples, devastadoras. La gente está comentando. Fingí que no me importaba. Pero me importaba. Porque en una ciudad como la nuestra, los comentarios se vuelven chismes. Los chismes se vuelven verdades. Y las verdades se vuelven armas. Roberto estaba enfrentando lo mismo. Peor, tal vez. Su familia era más tradicional que la mía. Su padre, un señor de 70 años que construyó el negocio desde cero, tenía expectativas muy claras sobre cómo un hombre debía comportarse, con quién debía ser visto, qué tipo de amistades debía cultivar. Mi viejo me llamó a su oficina ayer. Me contó Roberto un martes, mientras revisábamos contratos en un café alejado del centro. Parecía cansado. Dijo que estoy dedicando mucha atención a nuestra alianza, que estoy descuidando los negocios de la familia. Pero la alianza va bien. Los números lo demuestran. No se trata de números. Removió el café ya frío. Se trata de percepción, de lo que la gente está diciendo. Ahí estaba de nuevo. La gente. Siempre la maldita gente. La presión aumentó cuando los clientes empezaron a hacer preguntas indirectas. Ustedes dos son muy cercanos, ¿no? Con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Interesante alianza esa de ustedes, con énfasis en interesante que transformaba la palabra en algo sucio. Intenté distanciarme. Honestamente lo intenté. Cancelé 2 almuerzos. Respondí mensajes con retrasos calculados. Inventé compromisos que no existían. Intenté reconstruir esa distancia segura que teníamos antes de que todo esto empezara. Roberto se dio cuenta inmediatamente. Me estás evitando, dijo cuando finalmente nos encontramos, casi 2 semanas después. No fue una acusación, fue pura tristeza. No te estoy evitando, solo estoy
siendo más cuidadoso. ¿Cuidadoso con qué? ¿Con lo que la gente va a pensar? No entiendes, mi familia. Lo entiendo perfectamente, me interrumpió. Mi familia está ejerciendo la misma presión. Mi padre sugirió que debería enfocarme en alianzas más tradicionales. Mi madre preguntó si estaba pasando por alguna crisis. Crisis, como si el problema fuera yo, y no todo el resto de este mundo podrido. La rabia en su voz me desarmó. Roberto nunca se enojaba, siempre controlado, siempre comedido. Pero allí, en ese momento, estaba furioso. ¿Y entonces?, pregunté. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Dímelo tú, porque de la forma en que yo lo veo, tenemos dos opciones. Podemos seguir escondiéndonos, fingiendo que somos solo socios comerciales mientras todo el mundo susurra a nuestras espaldas. O podemos dejar de darle tanta importancia a lo que piensan los demás. Fácil decirlo. Sé que no es fácil, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Vivir con miedo? ¿Vivir mintiendo? Esa conversación se quedó conmigo. Días enteros. Noches enteras. Porque él tenía razón. Estábamos viviendo en una especie de limbo, donde todo lo que importaba sucedía en espacios privados, lejos de las miradas, como si hubiera algo vergonzoso en lo que sentíamos. Y había gente alejándose, amigos que dejaron de llamar, colegas que inventaban excusas para no almorzar. El aislamiento era sutil, pero real. Un sábado, hubo una fiesta benéfica en la asociación comercial. Uno de esos eventos a los que todo empresario de la ciudad asiste porque se espera, porque es tradición, porque las apariencias importan. Llegué solo. Roberto también. Nos saludamos con ese apretón de manos formal que intercambian las personas que se conocen profesionalmente. Educado. Distante. Seguro. Y odié cada segundo de aquello. Odié fingir que él era solo un conocido más. Odié sonreír a personas que sabía que estaban esparciendo rumores. Odié estar en ese salón lleno de gente, rodeado de conversaciones vacías, sintiéndome completamente solo. Roberto estaba al otro lado del salón, conversando con un grupo de empresarios. Me miró, solo una mirada, pero fue suficiente, porque en sus ojos vi lo mismo que yo estaba sintiendo: cansancio, frustración, rabia de estar fingiendo, y algo dentro de mí se rompió. Crucé el salón. No corrí, no hice un escándalo. Solo caminé con decisión, ignorando las miradas curiosas, las conversaciones que se apagaban a la mitad cuando yo pasaba. Llegué hasta el grupo donde estaba Roberto. Disculpad, dije, interrumpiendo algún comentario sobre el sector inmobiliario. Necesito llevármelo un minuto. Nos alejamos a un rincón más reservado del salón, aún visibles, pero con algo de privacidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Roberto confundido. Estoy harto, dije, así de simple. Harto de fingir, harto de esconderme, harto de darle más importancia a lo que piensan estos tíos que a lo que yo siento. Roberto se quedó en silencio, procesando. ¿Y qué es lo que sientes? Sabes lo que siento. Necesito escucharte decirlo. Mi corazón estaba acelerado. Estábamos en un rincón del salón, pero no éramos invisibles. La gente podía vernos. La gente podía oírnos si hablábamos más alto. Y por primera vez, no me importó. Siento que eres la primera persona en años que me ve de verdad. No al empresario, no al hijo que tiene que cumplir con las expectativas. Tú me ves. Y cuando estoy contigo, no necesito fingir ser nada más de lo que soy. Las palabras salieron en un solo aliento. Años de represión deshaciéndose en segundos. Roberto no dijo nada. Solo extendió la mano. Miré esa mano. Entendí lo que representaba. No era solo un gesto de afecto. Era una elección. Una declaración pública. Podía ignorarlo. Podía reírme, hacer algún chiste, transformar ese momento en algo que pudiera explicarse de forma segura. O podía ser honesto. Tomé su mano. Allí, en ese salón lleno de empresarios de la ciudad, con gente observándonos, con chismes siendo sembrados en ese exacto segundo, tomé la mano de Roberto y no la solté. Que hablen, dije en voz baja, solo para que él oyera. Me cansé de esconderme. Vi cambiar la expresión de su rostro. Sorpresa primero, después algo más profundo. Alivio, tal vez. O gratitud. ¿Estás seguro?, preguntó él. No, pero lo estoy haciendo de todos modos. Nos quedamos allí,
con las manos entrelazadas, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor. Las conversaciones sucedían. La gente reía, bebía, fingía no estar mirando cuando obviamente lo estaban. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Sandra, una empresaria que conocía de años, se acercó. Era respetada, tenía una red de contactos impresionante. Era de esas personas cuya opinión contaba en los círculos empresariales. Me preparé para lo peor. «Buenas noches, chicos», dijo con una sonrisa genuina. No esa sonrisa política que conocemos de eventos así. Una sonrisa real. «Buenas noches, Sandra», respondió Roberto, y noté que no soltó mi mano. «Saben que la gente está comentando, ¿verdad?» Ahí venía. «Están diciendo que la asociación de ustedes es la más sólida que esta ciudad ha visto en años, que están planeando expandirse a 3 nuevos barrios, que van a generar al menos 50 empleos directos». Parpadeé, confundido. «Así que sigan haciendo lo que están haciendo», prosiguió, «porque los buenos negocios son raros, y los socios que se entienden de verdad son aún más raros». Nos guiñó un ojo y se alejó, dejándonos procesando. «Ella sabía», dijo Roberto en voz baja. «Ella sabía», confirmé. «Y no le importó». Aparentemente no. Aquel momento debería haber sido reconfortante. Y lo fue, en cierto modo. Pero la realidad es que una aliada no borraba la presión que venía de todos los otros lados. Porque el lunes siguiente, mi padre me llamó para tener una conversación. «Tu comportamiento en el evento del sábado generó comentarios», dijo sin rodeos. «¿Qué tipo de comentarios?» «Del tipo que puede afectar los negocios, del tipo que puede afectar nuestra reputación». ¿Nuestra reputación está amenazada porque tomé la mano de un socio comercial? No seas ingenuo. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Y yo lo sabía. Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que termine la asociación? ¿Que me aleje de alguien que ha sido crucial para el crecimiento de nuestra empresa? Quiero que seas inteligente, que pienses en la familia, en el legado que construimos. ¿Y si el precio del legado es mentir sobre quién soy? Mi padre se quedó en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque su respuesta era clara. Sí, valdría la pena. Para él, siempre valdría la pena. Esa noche, Roberto me llamó. Él estaba pasando por lo mismo. Mi padre me dio un ultimátum. Dijo, con la voz tensa: «O me alejo de ti, profesional y personalmente, o se replantea mi puesto en la empresa». ¿Puede hacer eso? Es el dueño, puede hacer lo que quiera. Nos quedamos en silencio al teléfono. 2 adultos enfrentando la imposible elección entre autenticidad y seguridad. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté finalmente. «Eso depende de ti». ¿De mí? Necesito saber si vale la pena. Necesito saber si estás conmigo de verdad, o si fue solo un momento de impulso el sábado. Mi corazón se aceleró, porque esa era la verdadera pregunta, ¿verdad? No se trataba de negocios o reputación, se trataba de lo que yo estaba dispuesto a arriesgar, lo que él significaba para mí. «Roberto, no me contestes ahora», me interrumpió. Piénsalo bien, porque si seguimos no será fácil. Habrá consecuencias, y necesito saber si estás dispuesto a enfrentar eso conmigo». Colgó antes de que pudiera responder, y me quedé allí, en el silencio de mi apartamento, sosteniendo el teléfono, enfrentando la decisión más importante de mi vida. Podía volver atrás, podía esconderme de nuevo, podía reconstruir esos muros seguros y vivir una vida aceptable, aprobada, esperada. O podía elegir la verdad, podía elegirlo a él. Podía elegir vivir auténticamente, costara lo que costara. Y por primera vez, entendí lo que querían decir esas personas que estudiábamos cuando decían que la vulnerabilidad es fortaleza. Porque la cosa más aterradora que podía hacer era también la más valiente. Tomé el teléfono y escribí un mensaje. «Te elijo a ti. Elijo la verdad. Elijo vivir. Cueste lo que cueste». Lo envié antes de poder arrepentirme. La respuesta llegó 3 minutos después. «Entonces enfrentamos esto juntos, y seremos más fuertes juntos de lo que jamás fuimos solos escondiéndonos». Y ahí, en ese momento, la última barrera comenzó a caer. La pregunta de mi hermano quedó suspendida en el aire.
¿Estás enamorado de él? Podría haber mentido. Podría haberme reído, cambiado de tema, eludido como siempre hice toda mi vida. Pero en ese momento, con Roberto sentado allí a mi lado, con las manos entrelazadas bajo la mesa donde nadie veía, me di cuenta de una cosa. Estaba harto de temblar. Sí, dije, y mi voz no tembló. Estoy enamorado de él. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se detuvo con el tenedor en el aire. Mi padre miró su plato. Mi hermana abrió mucho los ojos. Y Roberto. Roberto apretó mi mano con tanta fuerza que sentí cada falange de sus dedos. Fue mi padre quien habló primero. No me miró a los ojos. Solo dijo, con esa voz grave y controlada, ¿esto es una fase? No, papá. Es quien siempre he sido. Y entonces sucedió algo que nunca imaginé posible. Mi madre, esa mujer que hacía 2 meses había llorado cuando dije que estaba confundido, esa mujer que rezaba el rosario todas las noches pidiendo que yo volviera a la normalidad, se levantó, caminó hacia mí y puso su mano en mi hombro. ¿Eres feliz?, preguntó, y su voz estaba quebrada. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Ella miró a Roberto. Realmente lo miró, como si lo viera por primera vez, no como el problema, sino como la persona que había hecho sonreír a su hijo de nuevo. Entonces está bien, dijo, y volvió a su silla. No fue perfecto. Mi padre se levantó de la mesa sin terminar la comida. Mi hermano se quedó en silencio el resto de la noche. Pero mi hermana vino a abrazarme después, y me susurró al oído. Ya lo sabía. Y solo quería que dejaras de esconderte. Esa noche, en mi habitación, Roberto me abrazó de una manera diferente. No tenía esa urgencia de siempre, ese miedo de que alguien viera, de que el momento terminara. Era un abrazo de quien finalmente tenía permiso para quedarse. No temblaste, dijo, y su voz estaba maravillada. Lo sé. Yo tampoco. Y era verdad. Sus manos estaban firmes en mi espalda. No había ese temblor que sentía cada vez que me tocaba en los primeros meses. Esa tensión de quien estaba haciendo algo prohibido. Ahora era solo, real. ¿Sabes esa noche en tu apartamento?, pregunté. Cuando temblabas tanto que pensé que me tenías miedo. Tenía miedo de mí mismo, confesó. Miedo de lo que sentir esto significaba, de lo que tenerte significaba. ¿Y ahora? Me atrajo más cerca, hasta que nuestras frentes se tocaron. Ahora tengo miedo de perderte. Fue ahí que lo besé. Allí, en mi habitación, con la puerta sin llave, con mi familia en la sala de al lado, con todas las luces encendidas. Un beso que no escondía nada, un beso que no pedía disculpas. Y cuando nos separamos, dije la verdad que me había asustado por meses. Te amo. Yo también te amo, respondió, sin dudar. La semana siguiente fue extraña. Mi padre todavía no me hablaba bien. Algunos vecinos miraban mal cuando me veían con Roberto. En el gimnasio, 2 tipos que eran mis amigos comenzaron a evitarme. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. Ya no estaba esperando permiso para existir. En el trabajo, cuando un colega hizo una broma homofóbica en la zona de descanso, no me reí con él como siempre hacía. Lo miré y le dije, eso no tiene gracia. Y me largué de la sala. Fue un gesto pequeño, pero para mí fue revolucionario. Porque por primera vez, no estaba protegiendo mi masculinidad a costa de mi humanidad. Roberto notó el cambio. Estás diferente, dijo una noche, mientras cocinábamos juntos en mi cocina. Él había traído ingredientes para hacer ese ñochi que tanto me gustaba. ¿En qué aspecto? Más ligero, como si te hubieras quitado un peso de encima. Él tenía razón. Me sentía más ligero, porque cargar un secreto del tamaño de quien realmente eres, esconderlo de todo el mundo, hasta de ti mismo. Eso es increíblemente pesado. Y yo finalmente había dejado ese peso en el suelo. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, mientras lo observaba picar albahaca con esa precisión meticulosa. Siempre pensé que si asumía esto, lo perdería todo. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi vida. ¿Y lo perdiste? Perdí algunas cosas, pero lo que gané. Me detuve, buscando las palabras correctas. Me recuperé a mí mismo. Él dejó de picar y me miró con esos ojos que me veían de verdad. Tú me ganaste a mí también. En realidad, tú me ganaste a mí.
Fuiste tú quien tembló primero aquella noche. Él se rió, y el sonido inundó la cocina. Temblé porque nunca había sentido algo tan intenso. Tú me miraste de una forma que me desarmó completamente. Estabas tan vulnerable aquella noche. Yo solo quería abrazarte y decirte que todo estaba bien. Y lo hiciste. Me abrazaste y te quedaste. Nadie se había quedado antes. Había una tristeza en esa afirmación que me partió el corazón. Pensar en todas las veces que se había sentido solo, escondido, creyendo que el amor era algo que no merecía. Me quedaré, prometí. No importa lo difícil que se ponga, me quedaré. Aunque tu padre nunca lo acepte, aunque así sea, aunque pierdas más amigos, prefiero perder amigos que perderme a mí mismo de nuevo. Él cruzó la cocina y me besó con sabor a albahaca y ajo. Y esta vez, cuando nos separamos, ninguno de los dos estaba temblando. Estábamos firmes, anclados, reales. 3 meses después, pasó algo inesperado. Mi padre me pidió que habláramos. Solo nosotros dos, dijo, sin tu madre, sin nadie. Fui preparado para lo peor. Pensé que me iba a dar un ultimátum, o a pedirme que no llevara a Roberto a fiestas familiares, o algo así. Pero cuando llegamos al bar donde me pidió que nos encontráramos, solo pidió 2 cervezas y se quedó en silencio por un largo rato. No sé cómo hacer esto, dijo finalmente. ¿Qué cosa? Ser el padre de un hijo gay. La palabra todavía sonaba rara en su boca, pero la había dicho, la había sacado al aire. No necesitas hacer nada diferente, papá. Solo necesitas seguir siendo mi padre. Crecí en una época diferente, donde el hombre era de una manera y cualquier otra cosa era. Se detuvo, luchando con las palabras. Era incorrecto. Lo sé. Pero te vi en aquella cena, cuando dijiste que estabas enamorado. Por fin me miró a los ojos. Vi coraje. Fuiste más hombre en ese momento de lo que yo he sido en toda mi vida. No esperaba eso. Mis manos comenzaron a temblar, pero esta vez no era miedo. Era alivio. Sigo sin entenderlo, continuó. Quizás nunca lo entienda del todo, pero eres mi hijo. Y si este Roberto te hace feliz, entonces quiero conocerlo de verdad. No como un problema, como la persona a la que amas. Fue mi turno de quedarme en silencio, porque esa era la aceptación que nunca me había atrevido a esperar. Gracias, papá. Solo dame tiempo. Soy viejo y testarudo, pero lo estoy intentando. Y era suficiente, más que suficiente. Aquella noche, cuando se lo conté a Roberto, él lloró. No ese llanto silencioso que intentaba esconder, sino un llanto abierto, aliviado, de quien finalmente podía respirar. No sabes cuánto significa esto, dijo entre sollozos. Tener la aprobación de tu padre. Yo nunca la tuve. Mi padre me echó de casa cuando tenía 16 años. Yo no sabía eso. Había tantas cosas que aún estábamos descubriendo el uno del otro, tantas capas de dolor y resiliencia. Mi padre será tu padre también ahora, prometí. Si quieres. Quiero. Lo quiero todo contigo. 6 meses después de esa conversación, hicimos nuestro primer viaje juntos como pareja. No a escondidas, no en secreto. Se lo dijimos a todo el mundo, publicamos fotos en redes, vivimos abiertamente. ¿Y sabes qué sucedió? Algunas personas se alejaron, pero otras se acercaron. Personas que estaban viviendo sus propias versiones de esconder quiénes eran, que vieron en nosotros el coraje que andaban buscando. Un día, un chico me paró en la calle. No debería tener más de 20 años. ¿Eres Lucas?, preguntó tímidamente. Sí. Vi tus fotos con tu novio, y eso me ayudó a encontrar el valor de contárselo a mis padres. ¿Y qué tal fue? Difícil, pero liberador. Abracé a aquel chico al que nunca había visto en mi vida, porque sabía exactamente lo que sentía. Esa combinación de miedo y libertad, de pérdida y ganancia, de cierre y comienzo. Hoy, 2 años después de aquella primera noche en que sentí que temblaba en mis brazos, puedo decir con certeza, mi rival se convirtió en mi espejo, y mi espejo se convirtió en mi hogar. Porque fue en la competencia con él donde descubrí quién realmente era. Fue en el odio que enmascaraba atracción donde encontré la verdad sobre mí mismo.
Fue en su vulnerabilidad donde aprendí a ser vulnerable también. Y aquella noche, cuando sentí que temblaba, cuando vi a aquel hombre fuerte y confiado deshacerse en mis brazos, aquel fue el momento en que ambos nos volvimos valientes. Porque el coraje no es no tener miedo. Coraje es temblar y elegir el amor aún así. Hoy, ya no temblamos. No porque no tengamos miedo. El mundo sigue siendo difícil. La gente sigue juzgando. Todavía hay batallas que luchar. Pero ahora, temblamos juntos. Y cuando tienes a alguien temblando a tu lado, sosteniendo tu mano, eligiéndote todos los días, descubres que puedes atravesar cualquier tormenta. Si esta historia te ayudó a sentirte visto, quiero que sepas algo. No estás solo. A todos los que alguna vez ocultaron una parte de sí mismos, que tuvieron miedo de ser auténticos, que temblaron pensando en mostrar quiénes eran realmente, os veo. Y estoy aquí para deciros que vale la pena. Vale la pena el miedo. Vale la pena la incertidumbre. Vale la pena perder a las personas que no pueden aceptarte, porque te recuperas a ti mismo en el proceso. Y no hay nada más valioso que eso. Contadme en los comentarios. ¿Alguna vez sentisteis que teníais que esconder quiénes erais realmente? ¿Cómo fue ese proceso para vosotros? Leo todos los comentarios y me encanta intercambiar estas experiencias con vosotros. Y si queréis más historias reales sobre autenticidad, vulnerabilidad y encontrar coraje en los lugares más inesperados, suscribíos al canal y activad la campanita. Cada semana os traigo historias que os hacen sentir menos solos. Por hoy es todo. Gracias por quedaros hasta el final. Gracias por dejarme compartir esta parte de mí con vosotros. Y recordad, no necesitáis ser perfectos. Solo necesitáis ser verdaderos. Hasta pronto.